Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Saludo a la distancia a Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches, saludos a todos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Maestro Alfonso Zárate, un gusto recibirlo, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Igualmente, saludos a todos. Un gusto, como siempre. Juan Ignacio Zavala, gracias, buenas noches. Vamos a restablecer la comunicación con Juan Ignacio en un momento más. Abrir el debate, el análisis esta noche con pues, lo sucedido después de la consulta y las reiteradas, señaladas, insistentes acusaciones y descalificaciones del presidente de la República en contra del INE, del Instituto Nacional Electoral. Hoy, además, un diputado de Morena, el señor Sergio Gutiérrez Luna, quien es el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, pues señaló que van a buscar impulsar un juicio político en contra de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por lo que dijo, boicotearon la encuesta, la consulta del pasado domingo. No hicieron suficiente difusión. El presidente ha insistido, ayer ya había dicho que no eran demócratas los del INE, que eran solamente algunos que se llamaban demócratas, pero que no lo eran en realidad, y ha prometido enviar una reforma electoral para modificar la estructura, organización, presupuesto, composición del Consejo General del INE y seguramente aprovechar ese instrumento para retirar a algunos consejeros. Estamos viendo, señores, Enrique, Juan, maestro Zárate, una ofensiva frontal desde el poder de la presidencia contra el Instituto Nacional Electoral. Enrique. Sí, claro, aunque no es nuevo, Leo. Hay que recordar que desde la campaña para la elección constitucional del mes de junio, vimos una secuencia de críticas del presidente de la República y de Morena hacia el INE, al grado de, ustedes se acordarán, de aquella concentración enfrente del Instituto Nacional Electoral, de las alusiones hechas por Félix Salgado Macedonio, incluso personales hacia Lorenzo Córdoba, pidiendo que fueran a su casa. En fin, creo que hay un historial extenso de conflictos. Y hay que recordar que el INE bajó 2 candidaturas a gobernadores, en el caso de Guerrero y de Michoacán, por no haber cumplido con las reglas, por no haber entregado los reportes de gastos, decisión que, por cierto, fue avalada posteriormente por el tribunal. Pero hay otra decisión muy relevante que me parece que no se le perdona al INE, Leo, y es el hecho de que se cambiaron las reglas en materia de integración del Congreso, particularmente en las asignaciones de los diputados plurinominales en el caso de coaliciones, con objeto de que no hubiera una sobrerepresentación en exceso a la que permite la Constitución, lo cual pues limitó las posibilidades de Morena y aliados para obtener la mayoría calificada en la Cámara, que era su aspiración. Ese es el antecedente. Llega luego la consulta y el INE, apegándose a la ley, una ley que negociaron los legisladores y que establecía solamente un periodo de 2 semanas para la promoción a través de los medios públicos, de los medios electrónicos de la consulta, pues Morena y el presidente señalan que fue insuficiente. Creo que se están usando como pretexto el tema de la consulta para cobrarse lo que ellos suponen que son agravios, que es la influencia de 2 consejeros, del consejero presidente Lorenzo Córdoba
y del consejero Ciro Murayama en la conducción del instituto, conducción colectiva, por cierto, de los 11 consejeros ciudadanos que integran la Junta. Y bueno, creo que esta ofensiva es resultado de que sabe el presidente y sabe también Morena que es inviable una reforma electoral porque implica modificaciones constitucionales y no tienen ellos, Morena no tiene la mayoría calificada en las dos cámaras para poder realizarla. Así es que creo que el golpeteo va a seguir, Leo, no creo que se acabe, no se va a poder hacer esta reforma y pues lo que quieren al menos es sacar antes del término de su mandato a estos dos consejeros que suponen que son los que mueven los hilos de las decisiones del INE que no gustan a la presidencia y a Morena. Me pregunto, Enrique, si lo lograrán, es decir, a pesar de que, como ha señalado, no tienen la mayoría para hacer modificaciones constitucionales y cambiar el marco jurídico en materia electoral, pues el presidente ha ido muy lejos, ha dicho cosas como que el instituto no ha estado a la altura de este momento histórico que vive el país, claro, bajo la óptica del presidente, que considera que está viviendo el país una gran y profunda transformación, y los ha acusado de antidemócratas y otras cosas. El tema es hasta dónde llegarán y de qué instrumentos legales o jurídicos se valdrán para remover a estos consejeros. Maestro Zárate, su lectura y análisis, por favor. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral es mucho más que un organismo incómodo para el presidente de la República. Es un organismo irritante y yo diría que incluso el tema de esta irritación viene más atrás, que viene desde las elecciones del año 2006, en las cuales el instituto, según el propio presidente López Obrador, le robó la presidencia de la República. Entonces, este personaje que dice que su fuerte no es la venganza, mantiene un agravio y un resentimiento que se expresa de múltiples maneras y todo el tiempo. Y desde luego creo que hay, además de lo que mencionó Enrique, en lo cual coincido plenamente, otro elemento irritante que es el de las percepciones que reciben los consejeros, que como ocurre con los ministros de la Suprema Corte, como ocurre con los comisionados de otros órganos autónomos, son superiores a las del presidente de la República. Y desde luego este tema de la aplicación de la ley para cancelar los registros de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio para el gobierno del estado de Guerrero o de Raúl Morón para el estado de Michoacán. Y aquí el discurso de Morena y del presidente es muy sofístico porque una y otra vez manejan de una manera muy tramposa las razones de esta resolución. El presidente dice que por no haber comprobado 20 y tantos mil pesos y no reconoce o omite que no es el tema el monto, sino el tema es lo que establece muy claramente la ley para aquellos que no cumplen en forma y en tiempo la información sobre los gastos de precampaña. Entonces, ciertamente yo creo que al presidente le incomodan todos los órganos que puedan constituir un contrapeso. Como tiene el proyecto de llevar a México a esa cuarta transformación que nos dice es una transformación de dimensión histórica del tamaño de la que inició Miguel Hidalgo y Costilla con la Guerra de Independencia, del tamaño de la que consumó Juárez con la Reforma, del tamaño que inició Madero con la Revolución, y entonces en esa desmesura de ubicar la cuarta transformación en ese nivel y de ubicarse él en el nivel de Hidalgo, de Juárez, de Madero, cualquier instancia que pueda reducir su capacidad de decisión es una instancia desagradable y de allí el discurso muy crítico que después replica el gerente del partido y que como él lo replican otros, como en este caso este diputado Sergio Gutiérrez Luna,
que es el representante de Morena ante el INE. Así que sí, como dice Enrique, tenemos que esperar un golpeteo mucho mayor porque el Instituto Nacional Electoral se convierte en un obstáculo en el proyecto de la trascendente Cuarta Transformación. Pues sí, el tema es hasta dónde llegará esto. Es evidente, y coincido con usted, maestro, en que el instituto le resulta incómodo, irritante, sobre todo cuando los fallos, amparados en derecho, pues no favorecen o son del agrado del partido en el poder. Juan Ignacio, te escuchamos. Sí, claro. Mira, creo que esta ha sido, digamos, desde enero o febrero, más o menos a la fecha, pues ha sido la temporada de cazar INE para el presidente López Obrador y sus compañeros de partido y de gobierno. ¿Por qué? Pues se atravesaron las elecciones, toda la campaña, las decisiones que tuvo que ver el INE, tanto que ya comentó Enrique como el maestro Zárate. Y bueno, pues es muy probable que esto a lo mejor se acabe un ratito dentro de un par de meses, pero eso no significa que no vaya a seguir el golpeteo. Tenemos que acostumbrarnos, de hecho ya debiésemos estar acostumbrados a que el presidente de la República siempre tiene que tener 2 o 3 enemigos a los que cotidianamente esté atacando, cuestionando, señalando, estigmatizando, para que poner en juego su imagen de hombre decente, enviado del cielo, que acaba con todos los malos y pues señala a los malos. En este caso, pues se han recrudecido en los últimos meses las críticas, los ataques y hasta las amenazas contra las autoridades electorales, no solo del INE, también del Tribunal Electoral, pero concretamente la han emprendido contra el presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama. Me parece que eso es un símbolo clarísimo de que están haciendo bien su trabajo estos dos funcionarios. En México, por cierta cultura, no sé qué tanto en otros países, ¿no? Pero en el nuestro es muy marcado. Siempre tenemos problemas con los árbitros, ¿no? Los árbitros, uno crece jugando con que el árbitro ratero, con que el árbitro vendido, con que no fue penal, ¿verdad? Que se repite de manera constante. Tenemos ese problema con la autoridad, de estar aceptando y acatando sus decisiones, la suponemos corrupta. Por alguna u otra razón sentimos que no les caemos bien o que si perdemos es porque la traían contra nosotros. En fin, todo ese juego que tenemos contra los árbitros, contra las autoridades, Andrés Manuel López Obrador la ha sabido manejar muy bien, la maneja muy bien como presidente también. Tiene ese choque directo, se califica como demócrata, dice que él sí es democrático, pero que estos, los conservadores, y que ganan mucho dinero, y que defendieron a los otros, y que no quieren que vote el pueblo, en fin, una serie de dicharachos también que ya llevan bastante tiempo en la arena pública saliendo de su boca. Y creo que el gran problema, Leo, es que los proyectos electorales y de consulta del presidente de la República han salido mal. Si bien es cierto, pues ganó un buen número de gobernaturas en la elección de junio, lo cierto es que la Ciudad de México perdió de manera pues estrepitosa, ¿no? Realmente algo que no se esperaba. Si bien es cierto que su popularidad sigue siendo alta, sus proyectos están dejando de tener arrastre. Es el caso de una consulta como la del domingo pasado, en la que él ni siquiera participó y cuyo porcentaje de participación fue bastante menor de lo que podían haber esperado ellos, un 7%, para una consulta que ni siquiera podría ser vinculante en los términos que debiera ser una consulta. Entonces, bueno, creo que a base de estos fracasos, porque todo depende del presidente, es lo que queda claro. Si les encarga algo a los de Morena, como bien dijo, al gerente del partido, decía el maestro Zárate respecto de Mario Delgado, todo lo que hacen es un fracaso. Creo entonces que el INE tiene que pagar, digamos, en el insulto público, la prensa pública, este tipo de arranques del presidente. Pero ese es el estilo de gobernar. Eso va a continuar los siguientes años. Puede ser que vaya a dejar al INE suelto un ratito, va a mandar una reforma, pero va a ser casi imposible que esa reforma electoral pase, pero le va a permitir
volver a los insultos, luego va a haber algunas elecciones el año que entra, luego al siguiente vuelve a haber otras dos. En fin, recordemos que la cuarta transformación consiste en el pleito de nunca acabar. Entonces, bueno, pues seguiremos teniendo este pleito para rato. Lo cierto es que lo sonoro, en este caso, es el fracaso de un proyecto que para él fue importante, para el cual se peleó también no solo con el INE, sino también con la Corte, para lo cual armó todo un escándalo y pues resultó ser el parto de los montes, Leo. Ciro Murayama respondió esta tarde y me parece que con un argumento muy central, muy lógico, con mucho sentido, en que dice, hay una contradicción porque el presidente sale y dice que fue un éxito la consulta, Claudia Sheinbaum sale y dice que fue un éxito, la gente de Morena dice que fue un éxito, pero al mismo tiempo acusan a estos consejeros del INE, de forma muy señalada, como Córdoba y Murayama, de boicoteadores, traidores, antidemócratas. Hay una contradicción, de hecho, maestro Zárate. Sí, sin duda, y además, a mí me parece que es de reconocer el hecho de que frente a este propósito de ablandamiento, porque lo que ha caracterizado este gobierno ha sido que detrás de su deseo de secuestrar o de someter a los órganos autónomos, lo que está primero es un ablandamiento a los líderes de esas instituciones, de tal manera que este golpeteo implique favorecer o bien el secuestro o la captura. Y por fortuna, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero significativamente el presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, han actuado con responsabilidad, yo diría han actuado con valentía. Y la otra cosa importante a subrayar es que el resultado electoral de las elecciones de junio, en la medida en que solamente le dan a Morena y a sus aliados la mayoría absoluta, pero no la mayoría calificada, hacen mucho más difícil el proyecto que ya había anticipado muchas veces el presidente de la República de una gran reforma en materia electoral que desnaturalizaría al Instituto Nacional Electoral y que serviría para remover a los consejeros incómodos, de tal forma que creo que hay que dar un reconocimiento a la hombría de bien y a la valentía de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Ahora, ¿piensan ustedes finalmente que quedará ahí, Enrique, quedará en el discurso, en esta acometida, en este golpeteo diario, en el discurso matutino, o irá más allá? Es decir, ya apuntabas tú al principio, a lo mejor veremos reforma, como decías Juan, maestro Zárate, se elaborará, pero no tendrá un resultado exitoso, puesto que no cuentan con la mayoría. Enrique. Tampoco creo que vayan a llegar a la remoción de los consejeros, Leo. Los juicios políticos, que fue con lo que amenazó el diputado Gutiérrez el día de hoy a Murayama y Córdoba, requieren mayoría absoluta, no calificada, en la Cámara de Diputados para determinar que se realice el juicio de procedencia. Pero el juicio en sí mismo se realiza en la Cámara de Senadores y necesita las 2/3 partes para proceder. Entonces, realmente tampoco veo factible que esa amenaza de armar un juicio político a los consejeros vaya a prosperar. Sin embargo, no se va a quedar hasta aquí. Creo que sí habrá un intento de reforma electoral, por lo menos probablemente en el curso del próximo año o en la siguiente legislatura, en el periodo septiembre-diciembre, se pueda enviar esta iniciativa y va a haber un permanente marcaje a los consejeros. Ellos dos terminan su mandato en el INE en abril de 2023, es decir, a unos cuantos meses de que comience el proceso electoral de 2024. Me parece que si las cosas siguen como van, es muy riesgoso porque tendríamos a un árbitro electoral debilitado para una elección, pues que se ve
con bastantes complicaciones, la de 2024. Pero sí creo que va a seguir este conflicto y probablemente incluso escale, Leo. Muy grave porque pues esta institución es el garante, el bastión de la democracia en este país, una democracia joven, imperfecta, sin duda, cara, dice el presidente. Ya no nos vamos a meter en el tema de los dineros, porque me parece que ahí hay también una distorsión. Buena parte de los dineros, pues se va a los partidos políticos. No es un asunto que se quede el INE para su organización y operación, y lo que maneja el INE, pues es para la realización de comicios. Vamos a hacer una pausa, si nos permite usted, rápidamente mensajes y volvemos al cierre. El Financiero Diario da a conocer el día de hoy el resultado de su última encuesta y medición de opinión pública. Hay varios datos interesantes, relevantes. Destaco el de la aprobación a la gestión del presidente de la República, que se mide mes a mes. Hay un incremento de puntos, pasa de 56 a 60, corrígeme Enrique, 60% de los encuestados en esta encuesta del Financiero aprueba la gestión del presidente. ¿Es así? Así es, Leo. Es un incremento de 4 puntos y regresa a los niveles que tenía por allí en el mes de marzo. Había bajado ligeramente en los siguientes meses y ahora repunta. Una primera observación respecto a la razón de este repunte, cuando descomponemos la encuesta en diferentes aspectos, es el tema de la vacunación. Me parece que este es el factor determinante, porque si bien ha habido días malos, el fin de semana, el domingo tuvimos apenas 200,000 vacunas, también hemos tenido días de más de 1 millón de vacunas. Y hay la sensación de que mal que bien, pues se está avanzando en este proceso. Y hay una expectativa ya de muchos segmentos de edad. Vimos el caso más reciente, los de 18 a 30 en la Ciudad de México, que salieron masivamente a pretender vacunarse, pues que ven en esta vacunación una opción para pues dejar los confinamientos y tener más libertad, más movilidad. Esto se evalúa de manera positiva y creo que fue el factor que empujó más hacia arriba la calificación presidencial. Porque en otros ámbitos, como subrayo el de la seguridad, pues las cosas siguen claramente en contra. El 52% de las personas piensan que la seguridad está mal, contra 31 que piensan que está bien. Todavía es una diferencia de más de 20 puntos, a diferencia del tema salud, que por este asunto de la vacunación queda en 51 a favor, 33 en contra. Y hay que agregar algo que pues el maestro Zárate conoce muy bien, armó un libro respecto al personaje, entonces sabe perfectamente que a veces la gestión del gobierno no se corresponde con la imagen del presidente. López Obrador sigue teniendo la habilidad, lo observamos con estos números, de separarse, de parecer, parece decir que los malos resultados en diferentes ámbitos no corresponden a su gestión, mientras que los buenos sí. Y esto le permite tener esa valoración que, bueno, no es muy distinta a la que han tenido otros mandatarios, pero conseguirla en las condiciones de crisis sanitaria y crisis económica que tuvimos y mantenerla, bueno, pues creo que sí habla de un político de diferente naturaleza, Leo. No conozco, Enrique, para abundar en lo que dices, a ningún otro político, por lo menos mexicano en tiempos recientes, o de Fox, Calderón, Peña, etcétera, que haya logrado esta
me parece el sueño dorado de todo político, que es que todo lo que sale mal, y salen mal muchas cosas todos los días, no lo afecte o que esté como, que tenga como un impermeable, que todo eso se resbale. Y si hay señalamientos a sus oficinas de gobierno o a sus secretarios de Estado, o sin duda el señor Gatell, que sale repetidamente mal evaluado, pero no al titular del Ejecutivo. Yo les pediría que hiciéramos una reflexión, Juan Ignacio, Maestro Zárate, en torno a cómo cruzamos las variables de lo que vimos el domingo, estos 6.6 millones de ciudadanos que salen a participar en la encuesta y que es ciertamente una participación baja en términos de lo que suponemos la base de apoyo duro, fiel, leal, incondicional de Andrés Manuel López Obrador, contra esta medición de aprobación creciente a su gestión. Juan Ignacio. No, yo no veo mucha diferencia con otros presidentes. Hay unas diferencias de 5 o 6 puntos que tampoco se me hacen abismales. Creo que México es un país presidencialista. México es un país que le da un gran empuje a sus presidentes. Digamos, los sostienen mucho, los califican bien. De entrada les dan tiempo de concesión y unos márgenes de concesión muy amplios. Eso no sucede con los gobiernos. Los gobiernos normalmente y los equipos de los presidentes pues, tienen peores calificaciones que los presidentes. Si tú te das cuenta, lo que comentaba Enrique también tiene un sentido de cuando construyes eso, encuesta, pues bueno, estás viendo que la popularidad sí, pero en el trabajo, en ciertas áreas no. Esto que podría significar, pues al margen de lo que diga el especialista Alejandro Moreno del Financiero, pues podríamos decir que hay una aprobación a la persona de Andrés Manuel López Obrador. Digamos, no se le considera una mala persona, o un hombre de mal, o un hombre flojo, o alguien que esté escondido, etcétera, ¿no? Creo que la popularidad va en términos razonables, mucho más que razonables, y digamos, y mejor que algunos otros, pero no te digo de manera abismal. Puede seguir el presidente siendo popular y teniendo una aprobación él como persona y tener un gobierno reprobado, sí, seguramente sí, y eso se cobra en las elecciones. Los presidentes en el pasado, por ejemplo, digamos, salvo el caso de Peña, pero el caso de Calderón estuvo muy bien, muy altamente calificado, arriba de 50, y perdió la elección su partido. Eso, digamos, pues sucede comúnmente, no tiene por qué ser un reflejo. El propio Obama estaba muy bien calificado y perdió la elección de su partido. Entonces, creo que lo que hay que entender es que hay un divorcio entre la personalidad y lo que es la calificación del trabajo. Lo que preguntas, por otro lado, de la consulta del domingo. Bueno, mira, pues es una consulta muy mal planteada desde un inicio. Es una consulta demagógica por parte del presidente, muy jaloneada, que terminó en un galimatías, en una pregunta que no se entiende absolutamente nada, porque pues, hablaba de los políticos del pasado. En estos políticos del pasado se incluye Andrés Manuel López Obrador, que tiene mucho pasado, o cualquiera de Morena, cualquiera del PRI, cualquiera del PAN. Y creo que eso generó una poca motivación en la gente para ir a votar sobre algo que no iba a tener decisión alguna. Normalmente este tipo de asuntos de consulta popular, que sí es una herramienta de democracia participativa muy importante, pero que en esta ocasión, como casi todo lo que hacen ahí en Morena y de la mano del presidente, pues la desvirtúan, pues sirve para definir ciertas políticas públicas. Por ejemplo, cuando fue lo del aeropuerto, que no fue una consulta pública legal, digamos, pues sí tenía sentido. ¿Quieres un aeropuerto o no quieres un aeropuerto? ¿Quieres que pase por aquí el tren o no quieres que pase por aquí el tren? Ese tipo de consultas son muy buenas porque ayudan a que la ciudadanía participe y decida sobre lo que es su vida cotidiana. Aquí no había ningún tipo de decisión al respecto. Creo que la gente está preocupada más por otras cosas que por ver si atrás van a iniciar un juicio o no.
la gente no es que defienda a los expresidentes, o sea, leerlo al revés tampoco tiene mucho sentido, pero pues sí, piensa la gente que México y el país debe estar en otra cosa. No así lo que sucedió hace un mes y medio con la enorme participación de la ciudadanía en las elecciones intermedias. Eso fue absolutamente distinto, una participación muy relevante en términos de volumen, una participación que dejó satisfechos a todos, una elección que salió muy limpia, una elección que dejó muy bien parado al INE, una elección que dejó también bien parado al presidente, que reconoció los resultados que hubo. Y bueno, pues no es que esté mal la consulta popular, sino la que hicieron, la que plantearon, la hicieron muy mal, la hicieron, pues ahora sí que muy 4T, la hicieron con las patas y pues le salió mal. Pero eso vaya, no significa, uno, ni que haya un apoyo brutal a los expresidentes, ni que todo, ni que no haya necesidad o posibilidad de tener un juicio. Significa que hicieron mal la consulta, que tiraron el dinero a la basura en ese sentido, pero que ahí hay una herramienta y nuevamente el INE, hay que decirlo, el INE nuevamente dio muestras de su capacidad de organización, que la repitió, digamos, en un esquema similar a lo de las elecciones intermedias. Pero en fin, para el presidente sí fue un fiasco, para los expresidentes una tranquilidad, pero para la ciudadanía pasó de noche. A ver, pero continuando en esta línea de reflexión que haces, tampoco significa, Juan, que a pesar de que vemos que su popularidad aumenta, sus seguidores que asistieron en un muy bajo número el domingo, le fallaron o lo traicionaron. ¿Tú dirías eso, Juan Ignacio? No, de ninguna manera. Son cosas muy distintas porque como se da una encuesta, van, te buscan y te preguntan. Y la participación en una consulta pues requiere efectivamente de que tú vayas, es una cuestión de tu voluntad que tienes que ir, hacer tu cola, votar, es otro tipo de acción la que se tiene. Lo que sí creo es que debe haber hay una zona que sí ha perdido no solo el presidente, también Morena, que es, ellos tienen que estar, si los vamos a medir, pues es contra su punto más alto, que son las elecciones presidenciales del 2018. Tuvieron 30 millones. Bajaron unos buenos millones en las elecciones intermedias y ya no digamos en la consulta, que pasaron los 7 millones. Significa que el presidente, aunque es bien calificado, ahora sí que ya no prende para lo mismo. Le dicen, bueno, ok, el presidente no tiene mayor queja como la persona de Andrés Manuel, desde mi punto de vista, pero digamos, ya no los mueve y ya no tienen los mismos resortes que tenían en las campañas. Yo creo que esto es una gran lección para el gobierno y para Morena, que creen que la gente sigue ideologizada o sigue pensando en términos de la elección de 2018. Entonces, yo no creo que sea un abandono, porque ahí está, y tampoco creo que la calificación de popularidad sea un respaldo completo a su gobierno, como nos explicaba Enrique en la deconstrucción de la encuesta. Sí, coincido, hay que como separar o distinguir. Maestro Zárate, usted sabe de esto, dos ferrocarriles, porque ha escrito y ha investigado esta capacidad de Andrés Manuel de continuar con un nivel de aprobación muy alto entre la población, con una imagen de aceptación extendida, generalizada, y deslindarse o distanciarse de los tropiezos, que no son pocos, de su gobierno. Maestro, por favor. Y en efecto, lo comentaba Enrique, en la obra más reciente, que se titula El país de un solo hombre, intento acercarme a la razón por la cual, no obstante que el país está experimentando una durísima crisis de salud que tiene que ver en gran medida con la ineptitud y la irresponsabilidad con la que se ha manejado la pandemia, que estamos en una situación económica también muy difícil, que incluso estábamos ya en un estancamiento y un principio de retroceso, aún antes de que apareciera la pandemia, y desde luego, por no hablar del desbordamiento criminal. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo explicar que a pesar de estas condiciones se mantengan altísimos niveles de popularidad o de aceptación al presidente? Y las respuestas que intentaba son las siguientes. En primer lugar, decir que se trata de un fenómeno colectivo
de explicación freudiana, es decir, de explicación psicoanalítica, el enamoramiento de las masas con el líder, que tiene que ver con una sociedad que viene de muchos años de esperanzas frustradas, del hartazgo, sobre todo con el gobierno de Peña y la voracidad de los peñistas, y que esperaban la llegada de un redentor, y ese redentor fue Andrés Manuel López Obrador. Y desde luego la contraparte de ese enamoramiento es el discurso presidencial. Como dice el presidente, amor con amor se paga. Entonces, cada día, con cualquier pretexto, López Obrador repite las mismas frases. El pueblo es sabio y bueno. Es tonto el que cree que el pueblo es tonto. El pueblo es trabajador y honesto. El pueblo es responsable. Y entonces este enamoramiento genera una especie de blindaje que no permite que nada le penetre. Sus seguidores necesitan creer y por eso compran todos los argumentos que expone día con día el presidente, que niegan la realidad, que responsabilizan al pasado y que perfilan una realidad alterna. En segundo lugar, Leo, es que también contribuye a explicar esta aprobación del presidente el factor esperanza. Es decir, en tiempos difíciles, el discurso presidencial le ofrece al pueblo llevarlo a un mundo de bienestar y de felicidad. Y 3 años son pocos para cumplir el sueño. Entonces sus seguidores saben que hay que darle tiempo sin regatearle los apoyos. En tercer lugar, en la lógica presidencial, siempre los culpables son los otros y sus razonamientos son aceptados por sus feligreses, porque es la verdad revelada. No puede avanzar más rápido porque heredó un mugrero, eso que le dejaron los adversarios es solamente corrupción, soborno, etcétera. Y en cuarto lugar, creo que también se puede explicar este nivel de aprobación esencialmente por el impacto de los programas sociales. El asistencialismo gubernamental modifica el comportamiento electoral de los beneficiarios. Y en el caso mexicano, pues hay toda una estrategia para asociar la entrega de los apoyos a unos 24 millones de beneficiarios de los distintos programas al culto a la personalidad del presidente. Y desde luego no podemos ignorar también la presencia de un sedimento nacional populista en la cultura de anchas franjas sociales, sentimientos que se han cultivado desde la escuela pública, el cine, el arte de la posrevolución, y que encajan muy bien en el discurso del presidente de la República de revancha, de condena a los ricos, de desconfianza a los extranjeros. Todo eso alimenta esa subcultura. Y finalmente yo diría que no pueden desestimarse otros ingredientes. Por una parte, en este tiempo hay solamente un actor en el escenario, es decir, ese actor que ocupa todos los espacios y que tiene una narrativa que prácticamente es un enorme monólogo. Y en segundo lugar, la ausencia de oposiciones. No hay del otro lado de la acera liderazgos capaces de encabezar alternativas lúcidas y creíbles, cuando menos no hasta ahora, Leo. Pues por lo menos no hasta ahora, maestro, tiene razón. No hemos visto el surgimiento de alguna figura que haga contrapeso, que le arrebate un poco del protagonismo que bien señala usted. No lo comparte y creo que buena parte del aprendizaje de sus colaboradores y secretarios de Estado es que saben que esta es una telenovela de un protagonista y que todos los demás no solo son comparsas, sino que mientras menos aparezcan, mejor, salvo cuando él los convoca con algún fin o con alguna finalidad. ¿Algún dato adicional de la encuesta, Enrique, que valga la pena compartir con el auditorio, por favor? Pues simplemente creo que no hay que olvidar el tema, Leo, de la revocación de mandato. Una pregunta que también de modo recurrente hacemos en la encuesta. El resultado de este levantamiento lo que nos dice es que si hoy fuera esta consulta, 59% votarían porque el presidente siga en su cargo, mientras que un 37% votarían porque lo dejara. Esta diferencia de 22 puntos es sustancialmente mayor a la que tuvimos el mes anterior del levantamiento, en junio, cuando fue solamente de 13 puntos.
Es decir, en ese entonces 54 estaban a favor de que se quedara, 41 en contra. Esto, digamos que es consistente con el crecimiento de la popularidad, de la aceptación presidencial y revela que por lo pronto, con este mecanismo que describía Juan, cuando no se tiene que acudir a la urna, a la mesa de votación, a depositar el voto, sino cuando es una encuesta, cuando se consulta a los ciudadanos de esta manera, pues todavía hay una ventaja amplia de López Obrador en cuanto a la revocación de mandato, es decir, en cuanto a quedarse en su cargo. 22. Bueno, estamos a inicios de julio, faltan pues casi 8 meses para que esa consulta, ese plebiscito tenga lugar. Vamos a ver cómo se modifica o si se altera de aquí entonces. Una nueva pausa, mensajes muy breves, volvemos de inmediato. Estamos de regreso al cierre, gracias. Otra encuesta que se da a conocer también en los últimos días de nuestros colegas del Universal hace una medición interesante respecto a la aceptación, al conocimiento de nombre, en el caso de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, tal vez a ojos de muchos analistas, los dos punteros en la carrera por la sucesión o los dos principales gallos, en palabras del presidente, para sucederlo. Y Claudia sale con números ligeramente más altos que los de Marcelo. ¿Cómo entender esto, Juan? ¿Qué lectura haces de esta encuesta y de esta ubicación entre estos dos personajes cercanos al presidente de la República? Bueno, pues tienen que ver con su puesto de trabajo, ¿no? Claudia Sheinbaum gobierna la Ciudad de México, la capital del país, una de las ciudades más grandes del mundo. Es un personaje muy visible, muy cercano al presidente. Derivado de la pandemia, por ejemplo, ha tenido una actividad pública muy relevante. El accidente, la tragedia del metro también la puso en el centro de los reflectores, para bien o para mal. Allí estuvo, luego el presidente salió por ella y digamos, es una mujer en ese sentido muy conocida y por lo tanto ha tenido ese reconocimiento tan relevante en los números, conocimiento que también en algún momento tuvo Ebrard siendo jefe de gobierno. El problema de Marcelo Ebrard en ese sentido, digo, problema para competir para ser candidato a la presidencia, es que desde la Cancillería pues es muy difícil llegar, ¿no? Es muy difícil porque digo, por más que lo pusieron a comprar pipas, a comprar vacunas, que eso es lo que hace él, dice ya compré vacunas, ya fui, en fin, agarra ciertos temas de una manera muy desesperada para poder aparecer con cosas en los medios de comunicación, porque de lo que tiene que ver con su trabajo, él se siente francés y toda la cosa, pues terminó haciendo una política exterior relevante pues, con Perú, con Ecuador y con Bolivia, que es lo que le interesa a Venezuela, al presidente López Obrador. Cuando él sube su foto de que fue a ver al presidente de Perú, pues a nadie le interesa, o sus reuniones con Evo Morales, les interesan allí quizás algunos de Morena. Entonces, él no tiene la posibilidad de competir en términos de exposición pública de lo que tiene Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que es una lectura lógica de en qué lugar está colocado cada uno, más allá de que todos sabemos que Claudia es la consentida del profesor, por decirle de alguna manera. En esta línea de ideas, ¿tú lo descartarías, Juan? ¿Qué? ¿Sí? ¿Por completo? No, descartar que, perdóname. A Marcelo como un eventual y potencial candidato de Morena a la presidencia en el 2024. No, de ninguna manera. Yo creo que incluso a Morena le conviene tener estos dos personajes. Me parece que a Ricardo Monreal o lo expulsan de Morena o se va de Morena en cualquier momento. Es un traidor a la causa, es un hombre desleal al presidente, desleal al partido, desleal a todos sus compañeros y todo esto lo estamos viendo. Entonces él ya no va a contar.
Claudia y Marcelo sí tienen esas posibilidades. Yo creo que lo que tendría que pasar es que Marcelo deje la Cancillería y se fuera a Gobernación o a un puesto de mucho más visibilidad que le permitiera contender en condiciones de eso que tanto reclama López Obrador en las elecciones, en condiciones de equidad, porque no las tiene. Correcto. Maestro Zárate, su lectura a este respecto. Yo creo que, en efecto, el hecho de gobernar la capital de la República, como el hecho de gobernar la capital de cualquier país, lo convierte en una figura de proporción nacional, pero más en México, en donde inclusive los medios de comunicación, que podríamos decir que son capitalinos, se convierten naturalmente en medios llamados nacionales. Pero me gustaría decir otra cosa, que en estos días el presidente López Obrador se ha convertido en lo que fueron los presidentes del PRI en sus años de gloria. Es decir, que López Obrador es el gran elector y él será el que decida por sí quién va a ser su sucesor o al menos quién va a ser el candidato presidencial de Morena. Y en ese sentido, lo que está buscando, lo que buscará López Obrador es, en primer lugar, quien le garantice la continuidad de su proyecto, es decir, la continuidad de la 4T. En segundo lugar, quien le garantiza lealtad ciega. En tercer lugar, quien le garantiza la protección personal de él y de su familia. Y desde luego, para que todo esto se dé, necesita ganar la elección. Y eso significa que tiene que ser alguien que, además de esos requisitos, tenga la capacidad para ganar. Y allí yo veo un problema en los dos aspirantes más serios, que son sin duda Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que ninguno de los dos es carismático, que ninguno de los dos tiene las capacidades para conectar con el grueso de los electores. Uno por su porte, digamos, demasiado fifí, demasiado académico, inclusive su nombre, su actitud, y la otra porque no proyecta, no se conecta. Y alguien podría decir, pero esas cualidades se pueden crear, para eso están los asesores, los consultores políticos, los especialistas en imagen pública que pueden hacer milagros. Pero aquí el problema es que, de nuevo, como en los viejos tiempos del PRI, yo repetiría la frase de don Fidel Velázquez: el que se mueve no sale en la fotografía. Y eso quiere decir que, aunque Marcelo Ebrard pudiera tener argumentaciones más inteligentes, más lúcidas, más seductoras, o que lo pudiera tener Claudia, no lo pueden hacer porque no pueden opacar al gran líder, no pueden opacar al presidente. Eso le generaría envidia, le generaría incertidumbre, desasosiego, los sentiría demasiado independientes y los borraría. Así que están condenados a seguir apareciendo relativamente oscuros, de repetir solamente lo que diga el presidente, y bueno, pues eso genera condiciones muy especiales en este proceso de encarte y descarte. Y desde luego coincido con Juan Ignacio de que el que no figura simplemente porque no lo quiere el presidente es Monreal. Yo creo que la relación entre Monreal y el presidente es una relación de mutua desconfianza y de mutuo recelo, y desde luego en donde los dos se usan, uno usa al otro y a la inversa, pero nunca va a estar en el mapa político del presidente en el tema de la sucesión presidencial. No, pareciera que no, salvo alguna desgracia y que todo se derrumbara, pero me parece muy interesante este análisis, maestro, porque yo coincido en que no creo que ninguno de los dos por sí solo tenga la fuerza, el empuje, el carisma, la simpatía para ganar. El punto aquí es que el presidente está convencido de que con la fuerza de su voluntad y del empuje de su movimiento y partido los puede hacer ganar. Y creo que es la respuesta a esa pregunta, Enrique, no la conoceremos con certeza, sino hasta que llegue el momento de esa jornada electoral, Enrique. Es el placer del destapador, como se designó a sí mismo el presidente Leo, de generar este suspenso hasta que la encuesta, así sea la encuesta de uno solo, defina para dónde se inclina la balanza. Fíjate que una curiosidad que encontré: todos los candidatos de la izquierda a la presidencia de la República, desde Cuauhtémoc Cárdenas
han sido jefes de gobierno, aunque uno fue 3 veces, pero fue jefe de gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000, López Obrador en el 2006, López Obrador en el 2012, donde disputó con otro jefe de gobierno en ese entonces. Él era ya ex jefe de gobierno, que fue Ebrard. Y luego, en 2018, López Obrador fue nuevamente candidato. De hecho, la izquierda en ese entonces podría haber tenido 2 candidatos si no es por el sismo, porque Miguel Mancera, si recuerdan, entonces jefe de gobierno, coqueteó con ser un candidato independiente. Se atravesó el sismo de 2017 y bueno, ya no resultó ese proyecto. Y ahora en Morena la disputa más visible está siendo entre la jefa actual y quien fue hace 2 sexenios el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, es cierto, en todos los ámbitos, los alcaldes, gobernadores, según el sistema político que haya de las capitales, pues son relevantes. Pero si se fijan, para la izquierda que ha gobernado esta ciudad, de modo casi natural, el candidato sale de la jefatura de gobierno, sea el inmediato o sea de gestiones anteriores. Por eso resulta, digamos, van prácticamente empatados en reconocimiento, según esta encuesta del Universal, 94% Claudia, 95% Ebrard, en cuanto a reconocimiento. Donde la diferencia es mayor es en la opinión positiva. Claudia Sheinbaum, según estos números, tiene 55% de opinión positiva contra 29% de Marcelo Ebrard. Y eso que Marcelo es el segundo. Hay otros, ahí vemos en pantalla, las cifras de personajes pues que tienen un porcentaje significativamente menor. Entonces, sí creo que se está perfilando esa carrera parejera, donde yo también pienso que va a querer meterles el pie de alguna manera o hacerse presente de alguna manera Ricardo Monreal, que pues probablemente sepa que quizás es la última oportunidad que tiene para ser candidato presidencial, esta del 2024, pero es una guerra capitalina, sin lugar a dudas, la de esta candidatura, Alejo. Y esta premisa que creo que la comparten los 3, es ahora o nunca. Difícilmente creo que cualquiera de los 3 pueda volver a tener otra oportunidad histórica para estar tan cerca de la presidencia. En fin, se nos termina el tiempo, debemos despedirnos. Maestro Zárate, como siempre, muy agradecido, un abrazo, muy buenas noches, gracias. Juan Ignacio Zavala, gracias, como siempre, bienvenido. Enrique Quintana, muchísimas gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, no se despeguen, toda la información y las noticias con Ortega en cuestión de instantes. Buenas noches.